Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Buenas noches a todos y estamos aquí para hablar otra vez de nutrición, de la importancia de la nutrición en nuestras vidas y de darle una nueva mirada a lo que nosotros entendemos por nutrición. Y esta noche estamos aquí para hablar de este tema con Ilios. Ilios, un profesional de la salud que abarca muchísimos temas, quiromasajista, máster en auxiliar deportivo, reflexólogo, kinesiólogo, osteópata, naturópata, acupuntor, dentista, maestro en cultura física, etcétera. Es que tengo aquí, lo tengo aquí y es que voy a tardar no sé cuántos minutos en leerlo. Pero lo más importante es que Ilios es una mente inquieta, una mente que no se conforma, una mente que siempre está estudiando, una mente que siempre está añadiendo cosas nuevas, que está innovando, que no se queda en lo que aprendió hace muchísimo tiempo, sino que va evolucionando, que como otros de nuestros invitados aquí también ha tenido una historia de vida que le ha ayudado a integrar muchas cosas, a aprender y a poder ser un gran maestro y un gran sanador, que es lo que necesitamos todos ahora, no personas que están especializadas en una cosa en concreto, sino personas con una mente abierta, que estudian muchas disciplinas, que están activos y que de esta manera y con su crecimiento personal y su trabajo personal ayudan también a los demás. Y estamos aquí con Ilios. Bienvenido, Ilios, aquí. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Muy buenas. Encantada de tenerte aquí. Mira, te presento a mis compañeros. Saitel Calle, nutricionista, terapeuta también. Buenas noches, un placer. A Martín. ¿Qué tal estás? Otra mente que absorbe conocimiento y que no para de estar ahí bullendo con sus ingredientes, y también chef, que lleva a tierra las cosas que nosotros decimos aquí. Y bueno, yo estoy aquí. Buenas noches. Estaba mutada antes, pero estaba mutada porque me quedé impactada con el currículum de Ilios, entonces ahora ya puedo decir buenas noches. Sí. Es que bueno, aquí lo tengo y no he terminado de decir todo lo que viene aquí. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí en otro programa tratando de absorber, tratando de aprender, tratando de cambiar conceptos, tratando de corregir algunas cosas que igual no tenemos tan bien integradas. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la nutrición. O sea, hemos titulado este espacio Nutrición o Medicación. Y en este momento vuelvo al programa anterior, cuando hablábamos con Sergio del error que se comete en la prevención, de lo que las personas piensan que es prevenir. Que prevenir no es ir a hacerse los chequeos donde el médico y sacarse los análisis y sacarse los exámenes y hacerse pruebas. Eso no. Eso es detección precoz, es distinto. Prevenir se tiene que hacer antes de todo esto, antes de enfermar, ¿no? Entonces, Ilios, ¿qué importancia tiene la nutrición en nuestra salud? Bueno, ustedes han titulado este programa de Comemos lo que somos, ¿no? Que es una inversión del aforismo y el dogma hipocrático de que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, la nutrición es el 70% de la salud. Es decir, el 70% de nuestra salud depende directamente de nuestra dieta. ¿Sí? Esto a la gente le cuesta mucho de entender, pero los deportistas de élite, la gente que hace deporte de alto rendimiento, saben perfectamente que su rendimiento deportivo, su capacidad física, su capacidad de recuperación, es decir, todas las capacidades fisiológicas dependen directamente de la dieta, hasta el punto de que se cuentan las calorías milimétricamente en el deporte de alto rendimiento, ¿no? Y los que más lo tienen claro, o los que lo tienen más claro, de entre todos los deportistas, son los culturistas.
O sea, los culturistas que rinden culto al cuerpo, ¿no? Y es eso de vigilar hasta el extremo cómo te desarrollas, ¿no? Y cómo se forma tu cuerpo, el equilibrio de las formas, el volumen de las líneas, todas estas cosas. Los culturistas dicen que el físico de una persona es el 82% originado en su dieta y el otro 18% es el entreno, ¿no? Y eso nos da una aproximación muy realista de la importancia que tiene la dieta en nuestra salud, porque realmente enfermamos a través de la dieta. El primer estadio de una enfermedad siempre es emocional o dietético, siempre. Siempre. Así que podemos decir que la dieta lo es todo, básicamente. Vale, tú has dicho ahora que es emocional o dietético. ¿Cómo afectan las emociones a nuestra salud? Bueno, la forma más fácil de entenderlo es imaginarnos cómo nos sentimos cuando recibimos una mala noticia que no podemos digerir, una noticia que no podemos encajar, ¿no? Que automáticamente perdemos el apetito, ¿sí? Todo el mundo cuando recibe una mala noticia que te da un revés de aquellos que te deja la cabeza temblando y el corazón patas arriba, automáticamente pierden el apetito, se produce anorexia, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil de entender si pensamos en alguien que pierde a un ser querido de forma traumática, ¿no? Se le muere la pareja, se le muere un hijo, se le muere el padre o la madre o lo que sea, ¿no? De forma traumática, automáticamente esa persona entra en una anorexia, pierde el apetito, le cuesta comer y cuando come la comida le sienta mal. Porque nuestras emociones se registran en una parte del cerebro que se conoce con el nombre de hipotálamo, ¿sí? Es la base del cerebro. Es donde registramos todos los procesos emocionales. Y en esa parte del cerebro nacen 3 de los pares craneales más importantes que hay. Uno de ellos es el nervio vago. Y el nervio vago es el nervio que nos mantiene con vida cuando nos partimos el cuello. Es decir, cuando una persona se parte el cuello y se queda tetrapléjica, el nervio del cuerpo que mantiene las funciones vitales de los pulmones, el corazón, el estómago, los intestinos, el hígado y todos los órganos internos es el nervio vago. Y este nervio irriga e irradia todos los órganos internos y garantiza la función de todos los órganos. Entonces, cuando tenemos procesos emocionales muy graves o procesos emocionales con una intensidad emocional muy alta, ¿no? Que se acerca mucho a un proceso traumático a nivel emocional, lo que se hace es producir una hiperactividad del hipotálamo. Y esa hiperactividad del hipotálamo viaja a través del nervio vago hacia los órganos internos. ¿Sí? Viaja hacia los órganos internos y ese mismo aumento de la intensidad eléctrica del hipotálamo se manifiesta en un órgano interno. Entonces, nuestras emociones suelen alterar el funcionamiento de los órganos a través de una conductividad electrónica, ¿sí? Que viaja a través de los nervios. Básicamente los pares craneales, el nervio vago, el nervio neumogástrico, el glosofaringio, que son los 3 pares craneales que más relación tienen con nuestras funciones orgánicas. Entonces, nuestras emociones son tan importantes como la dieta, porque nosotros no nos nutrimos solo de lo que comemos, también nos nutrimos de lo que sentimos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que nutrirnos a nivel fisiológico y tenemos que nutrirnos a nivel emocional. Y también tenemos que nutrirnos a nivel espiritual, por eso la fe es importante, ¿no? Y por eso se ha dicho siempre que la fe mueve montañas. El ser humano tiene que nutrirse en todos los niveles de existencia, en el plano físico, en el plano espiritual y en el plano emocional. Entonces, nuestras emociones, si nos alimentamos de malas emociones, nos estamos nutriendo mal. Y malas emociones producen malos procesos fisiológicos. Malas emociones producen mal funcionamiento orgánico. Los chinos, en medicina tradicional china, se habla muchísimo de las enfermedades provocadas por las 7 pasiones. Las 7 pasiones son las 7 emociones más importantes del cuerpo, ¿sí? El odio, la ira, el miedo, la tristeza, la obsesión, la alegría, la felicidad, ¿no? Las emociones más importantes. Y todo el mundo, del mismo modo que todo el mundo siente que pierde el apetito cuando recibe una noticia de estas que te dejan patas arriba, todo el mundo se siente mejor cuando está enamorado, ¿no? Cuando una persona se enamora, automáticamente la comida le sienta mejor, lo digiere todo mejor, desaparecen las alergias, ¿no? Desaparecen los dolores, ¿no? Es decir, nuestras emociones rigen de forma directa nuestro funcionamiento a nivel del sistema nervioso central y periférico. Entonces, cualquier cosa que altere nuestra percepción de nuestro mundo emocional va también a alterar nuestra absorción nutricional. Es decir, va a tener un impacto en la forma en la que nosotros absorbemos, digerimos los nutrientes y las comidas que nos llevamos a la boca.
Ilios, tengo una pregunta. Ay, perdón. Nada, es de cajón de madera, pero pasa tanto y es tan evidente que es la cocina de nuestra abuela, que nos quiere, que cocina sin esperar nada a cambio, que lo que hace lo hace de manera automática, está en gratitud, está en amor y ya puede cocinar la fritanga más infumable que no nos va o a mí por lo menos no me va a sentar tan mal. Esto tiene que ver con lo que estás contando. Exactamente. De hecho, mi padre, que en paz descanse, era un cocinero excepcional. Diría que es el mejor cocinero que he conocido en mi vida. Y cuando yo era pequeño, yo estaba obsesionado con aprender a cocinar como mi padre. Me metía en la cocina cuando él cocinaba y le decía, papá, enséñame a cocinar. Y mi padre me decía siempre lo mismo. Pero hijo, si para cocinar solo hacen falta dos cosas, es paciencia e imaginación. Y yo le decía, pero es que a ti todo te sale muy bueno, todo te queda muy bien. Y mi padre me decía, es que lo hago todo con amor, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero yo tengo 2 hijos y yo cocino, evidentemente, porque es herencia de mis padres, ¿no? Ambos padres cocinaban, mis hermanos cocinan, en mi familia cocinamos todos, soy vasco, hijo de gallegos, o sea, es imposible no cocinar con estos genes, ¿no? Sí. Y yo cocino y mis hijos me suelen preguntar, papá, ¿cómo has hecho esto? Y yo siempre respondo como mi padre, lo he hecho con mucho amor, ¿no? Entonces, cuando una persona hace algo por nosotros de forma desinteresada, eso repercute de forma positiva en toda nuestra fisiología. Hay una rama de la medicina ahora que se conoce con el nombre de neuropsicoinmunología, que estudia cómo nuestras emociones impactan en nuestro sistema inmune y cómo nuestras emociones regulan nuestra fisiología, ¿sí? Entonces, hay un dicho japonés que viene de las artes marciales y del budo, que dice que lo único que cuenta es la intención, ¿sí? Lo único que realmente cuenta es la intención, ¿no? Entonces, cuando una persona cocina para ti con la intención de hacerte o de transmitirte su amor, siempre te va a sentar bien. Siempre te va a sentar bien. Incluso siendo la fritanga más chunga y más cutre, como dice usted, te va a sentar bien. Porque hay una emoción embebida dentro del alimento y esa emoción es indisoluble. Es indisoluble de toda la composición del alimento que te lleves a la boca. Entonces, cualquier cosa que nosotros nos llevamos a la boca que está cocinado por una persona que realmente en su corazón tiene la intención de transmitirnos su amor, siempre va a ser positivo. Claro. Qué bueno. Ilio, yo tenía una pregunta antes cuando estabas hablando de las emociones. ¿Realmente no podemos controlar las situaciones, las circunstancias que nos pasan en la vida? Eso está a manos de, bueno, ya que has hablado de la fe y de la espiritualidad, sabemos que no podemos controlar, ¿no? Ahí está la inteligencia divina para decidir un poco nuestra vida. Pero sí es verdad que si tenemos una circunstancia como esa, por ejemplo, que la muerte de un ser querido, no es tanto tener o querer tener emociones positivas o negativas, sino cómo gestionarlas, ¿no? Cómo saber, cómo llevar algo que cuando sucede algo. Entonces yo entiendo que a lo mejor una alimentación, hay una alimentación sana, una alimentación saludable, ayuda precisamente porque hay una sinergia, ¿no?, entre la emoción y la química de nuestro cuerpo, ayuda a precisamente cuando nos toca una situación así de dura, obviamente que de primeras hay toda esta regulación de la que tú hablas, del hipotálamo, se corta la ganas de comer, etc. Pero ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo somos capaces de gestionar esa situación con nuestra emocionalidad y poder la emoción está para aprender, para digerir y para luego echarla, ¿no? Echar los restos que no nos hagan falta y poder seguir adelante. Entonces, ¿no piensas que también la alimentación, bueno, supongo que sí, pero bueno, quería saber un poco cómo está la emoción y la buena alimentación? Es que es algo que yo llevo un tiempo ya preguntando primero el huevo o la gallina, ¿sabes? Pero sí que es como que hay una sinergia entre buena alimentación y saber gestionar las emociones. O sea, si ya tienes eso de base. Vale, es una buena pregunta, señora Zeitel. Es bastante más complejo de lo que parece, pero el cerebro humano se alimenta única y exclusivamente de glucosa, ¿sí? Y el cerebro humano en una fase de estrés puede llegar a consumir 1000 calorías al día. Esos son 250 gramos de glucosa, ¿sí?
En un día de mucho estrés, el cerebro puede llegar a consumir más del 50% de las calorías totales de nuestra dieta. Y eso pasa a través del metabolismo de la glucosa y a través de una cosa que se llama la barrera hematoencefálica, que es la que permea la entrada de la glucosa al córtex cerebral para que las células cerebrales se alimenten y la mitocondria produzca energía, ¿no? Y esto pasa a través de una sustancia que es la 5-hidroxitriptamina, que es la forma activa de un aminoácido que se llama L-triptófano, que es el precursor de la serotonina, ¿sí? Pero curiosamente, el precursor de la serotonina también es el que le abre la puerta a la glucosa hacia el cerebro, con lo cual es bastante complejo porque cuando nosotros tenemos un embiste de la vida, cuando la vida nos da un soplamocos, ¿no? Y nos deja patas arriba, depende del momento y la situación de nuestra vida en la que estemos, nos impacta mejor o peor. Y depende cuál es el estado de nuestra neuroquímica, también nos impacta mejor o peor. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que, por supuesto, que si yo me alimento bien, yo, por ejemplo, que soy una persona muy obsesiva con mi salud, soy extremadamente obsesivo, y me cuido muchísimo la dieta y cuido muchísimo todo lo que hago con mi vida, pues evidentemente cuando la vida me da un guantazo de aquellos que me tiran para el suelo, me cuesta mucho menos levantarme que a otras personas, porque yo tengo unos niveles de glucemia muy estables, no suelo comer azúcares refinados, no suelo comer hidratos de carbono, tengo una dieta muy pobre en hidratos, básicamente, ¿no? Entonces, no tengo niveles bajos de 5-hidroxitriptamina ni tengo niveles bajos de serotonina. Pero las personas que tienen tendencia a tener dietas muy hidrocarbonadas, con muchos azúcares refinados o con muchos hidratos refinados, aunque no sean azúcares, sean hidratos complejos, suelen tener los depósitos de 5-hidroxitriptamina muy bajos, lo cual puede derivar en niveles bajos de serotonina, ¿sí? Y en niveles altos de dopamina. Entonces, ¿la dieta es importante? Sí, extremadamente importante. Pero el revés que te dé la vida también es importante en el momento en el que aparece. Por ejemplo, no es lo mismo que se muera tu pareja en un accidente de coche mientras tú estás de vacaciones en Cancún con tus amigas, ¿de acuerdo? A que se muera tu pareja contigo en un accidente de coche en el que conduces tú. ¿Sí? Es decir, las emociones se procesan de forma muy diferente dependiendo de cuándo y cómo aparecen. ¿Sí? Entonces, la dieta es primordial en cualquier situación traumática, en cualquier situación, ya sea un trauma psicológico, sea un trauma emocional, sea un trauma fisiológico, sea un trauma físico, da igual. En cualquier proceso traumático, la dieta es primordial, porque es lo que va a favorecer el proceso de recuperación. ¿Sí? Pero cuando nosotros queremos trabajar a nivel profesional con una persona que está en una situación emocionalmente comprometida, debemos tener en cuenta todos los aspectos del trauma. Yo tuve una paciente hace muchos años, hace 23 años, cuando todavía vivía en Barcelona, tenía la clínica allí, tuve una paciente, se llamaba Ada, era una chica excepcional, había tenido la desgracia de tener un accidente en coche y su novio se había matado al lado de ella. Ella lo había visto morir. ¿Sí? O sea, no podían salir del coche, se habían quedado atrapados en el coche y ella tuvo que ver cómo su novio se moría dentro del coche, ¿no? Hasta que llegaron los bomberos. Cuando llegaron los bomberos el chico ya se había muerto, que en paz descanse y Dios tenga su gloria. Y esta niña tenía un trauma emocional brutal, ¿sí? Brutal. Entonces, ¿la dieta es importante? Sí, es muy importante. Es extremadamente importante, pero nunca hay que subestimar lo que hace una emoción que alcanza niveles de intensidad que superan tu umbral del dolor emocional, ¿no? Cuando una emoción supera el umbral de tu dolor, o sea, tu umbral del dolor emocional, la dieta puede ayudar, pero vas a necesitar tratamiento psicológico. Es decir, vas a necesitar a alguien que te guíe. Y eso también es nutrición, ¿sí? Es nutrición psicológica, es nutrición emocional. Tienes que encontrar un buen terapeuta que sepa alimentar tus ganas de vivir, porque si una persona no puede alimentar tus ganas de vivir, evidentemente no vas a salir. Y también estar preparado, no solamente a nivel físico, sino de tener la cabeza bien amueblada para cuando pasen, porque pasan, ¿no? Sí, es que de hecho hay un dicho griego que a mí me gusta mucho, yo lo repito muchísimo. Los griegos antiguos decían siempre que el ser humano puede escribir todo su destino a excepción de 2 días, el día en el que nace y el día en el que muere, ¿no? Y esto es un dicho que a mí me gusta mucho porque representa que una persona tiene que estar trabajando siempre, tiene que estar siempre alimentándose emocionalmente, psicológicamente, intelectualmente,
físicamente para estar en sus mejores condiciones, porque nunca sabes cuándo la vida te va a dar el guantazo, ¿no? Y todo el mundo cree que a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, ¿no? Pero te va a pasar, como a todo el mundo, te va a pasar, ¿no? Entonces, hay un libro que yo no he leído. Yo no suelo recomendar nunca libros que yo no lea, ¿sí? Jamás recomiendo libros que yo no lea, a excepción de este, que yo no lo leí, pero yo siempre he sido una persona que ha tenido muchos problemas con la depresión desde niño, siempre he sido una persona muy depresiva y muy melancólica y demás. Y cuando era un adolescente, tendría 19 o 20 años, alguien me dijo que me leyera un libro que se llamaba Menos Prozac y Más Platón. No, perdón, al revés, Más Platón y Menos Prozac. ¿Sí? Es de un psicólogo clínico americano y el título ya simplemente ya me curó, porque menos y más Prozac quiere decir que no te mediques para la depresión, usa la filosofía. Y a mí, sinceramente, me bastó con el título. Yo simplemente ese libro no me lo he leído, no sé ni de qué va, pero como el título era Yo más... también tengo ese libro y también me lo regalaron y tampoco me lo leí. Bueno, pues yo lo que hice, como el libro recomendaba Más Platón y Menos Prozac, yo lo que hice fue me fui a la librería y me compré todos los diálogos de Platón y me los leí todos. Claro. Todos los diálogos de Platón, que son unos cuantos, sí. Y curiosamente, sí me ayudó muchísimo a manejar la depresión. De hecho, yo por aquella época tuve un intento de suicidio. Me intenté suicidar saltando delante de un tren. El tren me arrolló a 70 kilómetros por hora. Amanecí en el hospital 19 horas después, destrozado por todos lados, pero no la palmé. Y curiosamente, desde que acabé de leerme esos libros de Platón, no he vuelto a tener instintos suicidas, no he vuelto a tener ganas de suicidarme, no he vuelto a tener problemas con la depresión, ¿no? Porque casi todos los problemas que tenemos a nivel emocional están relacionados con vacíos y con carencias emocionales que experimentamos durante nuestra época de crecimiento y que se quedan ancladas de alguna forma en nuestro consciente o en nuestro inconsciente. Uh-huh. Y hay que alimentar la mente tanto como el alma y tanto como el cuerpo. Entonces, cuando hay un proceso emocional complejo, cuando hay un proceso emocional complicado, tenemos que buscar alimentar nuestras ganas de vivir. Porque si no alimentamos nuestras ganas de vivir, básicamente el problema emocional empeorará. El problema emocional empeora y empeora de formas a veces irreversibles, ¿no? Entonces, ¿la dieta es importante? Sí. Es importante, por ejemplo, es primordial no consumir azúcares, ¿no? Cuando una persona tiene un trauma emocional, lo más importante que debe eliminar de la dieta son los hidratos de carbono. Porque los hidratos de carbono estimulan la insulina produce bajadas de glucemia, las bajadas de glucemia llevan a la depresión, ¿sí? Producen depresión, producen estados de ánimo melancólicos y depresivos, ¿sí? El azúcar es un gran depresivo. Entonces, hay que evitar los hidratos de carbono en los procesos emocionales complejos o complicados y hay que intentar tener un incremento sustancial del aporte proteico en la dieta, porque la proteína estimula el glucagón y el glucagón hace lo contrario a la insulina. El glucagón lo que hace es subir los niveles de glucemia y producir sensación de satisfacción, ¿sí? Entonces, ¿es importante? Sí, es importante, pero no es lo único. ¿Se puede abordar esta recomendación desde una óptica vegetariana o vegana o es totalmente irreconciliable? ¿O como Primero le diré, Martín, le suplico, por favor, que no use la palabra vegano, porque es una palabra que odio a muerte. Descartada ya de la entrevista, por lo menos. No pasa nada. Las personas que me dicen que son veganas me generan rechazo ya. Me generan rechazo porque cuando una persona dice que es vegana, lo que te está diciendo es que es un consumidor de modas, ¿sí? Es un consumidor de modas. La palabra vegano es un neologismo. Es un neologismo que forma parte de la ingeniería social que se utiliza para dirigir las sociedades hacia donde los gobiernos quieren que vayan. Y la palabra vegano es un neologismo inglés que es la contracción de la palabra vegetariano, ¿sí? Uh-huh. Es en inglés vegano, vegan es la contracción de vegetarian, ¿no? Entonces, una persona que es vegana lo que tiene que acostumbrarse es a decir que es vegetariano estricto. Si eres vegetariano estricto, aún así puedes tener una dieta baja en hidratos de carbono y baja en azúcares, porque puedes elegir verduras de hoja verde, puedes elegir hortalizas por encima de cereales, ¿sí?
sin duda. Puedes elegir bayas silvestres y frutas ácidas por encima de las frutas ricas en glucosa o fructosa, como el plátano, el melocotón, la uva y demás, ¿de acuerdo? Y luego puedes elegir ciertos tipos de legumbres, como la soja, por ejemplo, por encima de las lentejas o los garbanzos, que tienen más ácido cítrico, ¿no? Es decir, se pueden adaptar las dietas sin problemas. Y un vegetariano puede tener una dieta hiperproteica y baja en hidratos de carbono exactamente igual que una persona que es omnívora. Simplemente hace falta reajustar las dosis de ciertos alimentos, de ciertos nutrientes, y luego aprender a combinar bien. Porque el problema de las dietas vegetarianas, que son muy saludables, por cierto, yo fui vegetariano 3 años, ¿eh? O sea, yo fui vegetariano 3 años enteros. Y me encantan las dietas vegetarianas, pero yo por mi trabajo no puedo mantener una dieta vegetariana porque tengo mucho desgaste físico, ¿no? Y me cuesta mantener mi ritmo de trabajo. Pero son perfectamente sanas para personas que tienen estilos de vida normales. Yo soy una persona hiperactiva, hago muchas horas de deporte cada día, hago deporte de lunes a domingo, aparte de mis 12 horas de trabajo en la clínica, ¿no? Entonces no aguanto con una dieta vegetariana. Y no la sigo no porque no me guste, sino porque es inviable con mi estilo de vida. Pero una persona que es vegetariana y tiene un estilo de vida normal, que trabaja 8 horas y hace deporte 3 horas a la semana, en vez de 30 como yo, ¿no? Pues puede hacer una dieta vegetariana perfectamente sana, y lo único que tiene que hacer es aprender a combinar legumbres y cereales para tener una proteína de alto valor biológico. Y no es difícil de hacer. No es difícil de hacer, para eso están personas como la señora Chaitel, que es dietista, y se encargan de estas cosas, ¿no? Y es muy fácil de hacer y simplemente requiere un poco de dedicación y un poco de atención a lo que hacemos. Pero es perfectamente saludable, es perfectamente sostenible, siempre y cuando tu estilo de vida sea un estilo de vida, digamos, más o menos medio, ¿sí? De la persona más o menos media. Si eres una persona muy activa, como yo, entonces la dieta vegetariana está contraindicada porque destruyes más fibras musculares y más tejido corporal del que puedes reponer con una dieta vegetariana, ¿sí? Porque cuanto más tejido corporal destruyes, más proteína tienes que consumir. Una persona sedentaria o medianamente activa necesita 1 gramo o 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día. Una persona como yo necesita 3 gramos por kilogramo de peso corporal, ¿sí? Yo peso 92 kilos. Significa que en un día yo tengo que consumir 276 gramos de proteínas de alto valor biológico, y eso con una dieta vegetariana es insostenible, ¿sí? Pero para una persona normal, para una persona que tiene un estilo de vida normal, la dieta vegetariana es perfectamente saludable, es perfectamente sana, e incluso a partir de los 40 es recomendable para todo el mundo, ¿sí? O sea, que no hay ningún tipo de problema con la dieta vegetariana. Gracias. Una cosa, Ilios, ya que estamos hablando de esta carretera de doble sentido que es la salud y la enfermedad, como tú lo dices, y haciendo un poquito de unión con lo que son las emociones, con los órganos del cuerpo, al principio habías dado una pequeña pincelada diciendo que pues cada emoción corresponde a un órgano del cuerpo, ¿no? Y lo digo porque de repente estás enfermo de un órgano del cuerpo y eso te puede dar también una emoción, o una emoción también te puede dar un pequeño, te puede decir de qué órgano puedes estar mal o qué está funcionando mal. ¿Nos podrías hablar más de eso, por favor? Sí. Según Hipócrates, según la medicina hipocrática, en el cuerpo hay 4 almas, ¿sí? Según la medicina tradicional china, hay 5, ¿sí? Pero todos más o menos van cogiditos de la mano, y todos asumen, en la medicina natural se asume que el cuerpo tiene más de un alma, y cada una de esas almas reside en un órgano y está dominada por una emoción. El corazón lleva la felicidad, la alegría, el pulmón lleva la tristeza, la melancolía, el estómago lleva la obsesión, el hígado lleva la ira y la rabia, el riñón lleva el miedo, ¿sí? Cada órgano está dominado por una emoción. Entonces, lo que dice usted, Claudia, de que la enfermedad y la salud es una vía de doble sentido, es realmente así. Y tenemos que entender cualquier aspecto de la salud, lo tenemos que entender como un cable eléctrico, ¿sí? Yo cojo un cable, el cable de este ordenador, por ejemplo, ¿no? Yo lo enchufo ahí y nosotros tenemos corriente alterna, corriente discontinua, ¿no? Corriente alterna, corriente discontinua. ¿Y qué hace la corriente? La corriente entra por el cable, llega al ordenador, alimenta el ordenador y el reflujo de la electricidad vuelve camino hacia atrás, de vuelta a la red, ¿sí? Pues lo mismo que sucede con la electricidad, con la corriente discontinua, alterna y discontinua, sucede en el cuerpo con absolutamente todo.
¿Qué quiere decir? Que del mismo modo que la sangre sale del corazón y vuelve hacia el corazón, una emoción nace en un órgano, fluye por el cuerpo y vuelve otra vez a ese órgano. ¿Sí? Lo mismo sucede con todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo tener una depresión y me va a afectar al pulmón. ¿Sí? Si yo tengo una depresión, me va a afectar al pulmón. De hecho, yo no lo he explicado, pero cuando me intenté suicidar, me tiré al tren, lo que acabo de explicar, yo llevaba pues como 15 años con bronquitis crónica, ¿sí? Que es una enfermedad de pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, una emoción te hace que se enferme el órgano que le domina, pero un órgano enfermo también te provoca la emoción. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene asma tendrá más tendencia a sufrir depresión y melancolía, ¿sí? Una persona que tiene problemas de estómago tendrá más tendencia a sufrir trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? O pensamientos recidivantes, ¿no? Pensamientos obsesivos, ¿no? Una persona que tiene una enfermedad de hígado tendrá más tendencia a sufrir ataques de ira y de cólera, ¿de acuerdo? Entonces, la emoción hace que el órgano enferme, ¿sí? Y una enfermedad en un órgano genera una emoción. Esto es una carretera de doble sentido y es inevitable. De hecho, en medicina tradicional china se dice que los pensamientos obsesivos anudan el chi de estómago, es decir, que impiden la función del estómago de extraer el bu chi, la energía esencial de los alimentos, ¿sí? La medicina tradicional china también dice que el miedo bloquea el chi de riñón, ¿sí? Quiere decir que no deja que el chi de riñón ascienda, que es un movimiento natural, tiene que ascender, ¿sí? Lo mismo sucede con la ira, es decir, cada emoción genera una alteración del flujo energético vital de la persona. Y esa alteración del flujo vital de la energía se da en un órgano determinado, ¿sí? Y es así. O sea, se ve en clínica, cualquier persona que trabaja con medicina energética le dirá lo mismo que yo. Te hartas de verlo una y otra vez porque la persona que viene con una enfermedad de hígado es una persona que tiene tendencia a la ira, o tiene tendencia a la cólera, o tiene tendencia a la rabia, o tiene tendencia al rencor, que son las emociones que residen en el hígado y en la vesícula biliar. Las personas que tienen cálculos biliares también tienen tendencia a la ira, al rencor, a la cólera, a la rabia, ¿sí? Y la gente cree que porque no muestran la emoción, esa emoción no existe, pero esa emoción existe siempre. Es imposible vivir sin rabia, es imposible vivir sin ira, es imposible vivir sin cólera. De hecho, se ha puesto muy de moda con la filosofía New Age y con el budismo decir esto de que tienes que desterrar la ira, tienes que desterrar la cólera, ¿no? Entonces, decir eso es lo mismo que decir tienes que extirparte el hígado y tirarlo a la basura, ¿no? O sea, Me voy a trabajar las emociones, ¿no? Es la frase lapidaria. exactamente. Cuando Buda dice aquello de que hay que perdonar al que te hace daño, no quiere decir que no lo odies, no quiere decir que no le tengas rencor, no quiere decir que no le tengas rabia, quiere decir que tienes que aprender a dominar tus emociones. No dejarte dominar por ellas, sino dominarlas tú. No significa que no sientas odio, no significa que no sientas rabia, significa que no te dejes dominar por ella. ¿Sí? Y ahí voy otra vez yo con la alimentación. Sí. ¿No? para poder que no nos dominen esas emociones, por ejemplo, también los niveles de minerales, porque sé que, por ejemplo, unos niveles muy bajos de zinc pueden aumentar la ira, o de hecho hay estudios donde se ve que personas en cárceles o en sitios donde hay extrema violencia, los niveles de zinc, por ejemplo, están muy, muy bajos, ¿no? Pero la pregunta que te quería hacer también, bueno, coméntame esto y ahora dejarme hacer otra pregunta, que era sobre lo que estabas hablando antes de las emociones, y ahora has comentado el tema de la energía, del flujo energético. Decías, siempre hay que alimentarse para tener ganas de vivir. Todo esto está relacionado con la fuerza vital que cada uno lleva, que cada uno, ¿no? Que cada uno es enchufado cuando fue gestado. Y esa fuerza vital, ¿qué opinas de si se puede ir? Es bastante más complejo de lo que usted cree, señora Chaitel. Vamos a empezar por la primera. Vale. El zinc y la agresividad. Mucho cuidado con los estudios que se leen, mucho cuidado con la información que hay. Vamos a explicarlo desde el principio, porque todo es bioquímica. Los niveles de zinc, los niveles de selenio, los niveles de calcio, los niveles de magnesio, los niveles de hierro, los niveles de bromo, de boro, es decir, de todos los minerales y oligoelementos que necesitamos,
están muy influenciados por el consumo del café, por el consumo de alcohol, por el consumo de nicotina, ¿no? De tabaco y por el consumo de azúcar. ¿Por qué? Pues porque la cafeína, el alcohol y la nicotina aumentan la excreción urinaria de todos esos minerales, ¿sí? Es decir, hacen que perdamos esos minerales por la orina porque interfieren en el asa de Henle, que es el órgano del riñón que reabsorbe los minerales después del filtrado glomerular, ¿sí? Con lo cual, cualquier cosa que incrementa la tensión intrarrenal impide la reabsorción de los minerales durante el proceso de limpieza de la sangre que hace el riñón. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos el hecho de que los minerales compiten por sí mismos, por la absorción. Es decir, compiten unos con otros para ser absorbidos en el intestino porque hacen bombas. Los minerales funcionan por un sistema que yo llamo el sistema tándem, ¿sí? Yo le llamo el sistema tándem porque siempre van de a dos. Calcio y magnesio, después de potasio, zinc y selenio, ¿sí? Siempre van de a dos. Y por eso le llamo yo el sistema tándem. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo demasiado selenio en la dieta, absorberé menos zinc. Si yo tengo demasiado zinc, absorberé menos selenio, ¿sí? Lo mismo sucede con el calcio y magnesio. Si hay demasiado calcio en la dieta, absorberé menos magnesio. Si hay demasiado magnesio, absorberé menos calcio. Lo mismo con el sodio y el potasio, ¿sí? Bien, pero es que además de eso, hay una cosa que la gente no sabe y es que el azúcar, que es extremadamente acidificante, produce una alteración del metabolismo mineral. ¿Por qué? Pues porque para neutralizar la acidosis que produce el azúcar en la sangre y en el intersticial, el cuerpo lo que tiene que hacer es tamponar la acidez utilizando minerales. ¿Y qué minerales utiliza? Pues utiliza un mineral u otro dependiendo de la zona del cuerpo donde se dé esa acidez, ¿sí? Entonces, cuando se dice que las personas agresivas suelen tener niveles de zinc más bajos y que se relaciona los niveles de zinc bajos con la agresividad, es porque se hacen mal los estudios científicos, porque no tiene nada que ver con los niveles bajos de zinc, tiene que ver con los niveles altos de consumo de azúcar. Porque, curiosamente, si haces un estudio cruzado entre esas personas que están en las cárceles y son muy agresivos y tienen niveles bajos de zinc, y lo haces un estudio cruzado con su consumo diario de azúcar, y de azúcares o hidratos de carbono refinados, te darás cuenta que tienen un consumo de azúcar y de azúcares refinados muy superior a la del ciudadano medio. Y cuando digo muy superior, digo más de un 30% superior. Hay un libro muy bueno del doctor Russell Blaylock, que es uno de los mejores neurólogos del siglo XX, ahora está jubilado. Este hombre hizo un estudio de 15 años en la prisión de máxima seguridad de Texas, ¿no? la prisión de mayor seguridad de Estados Unidos, haciendo un estudio cruzado sobre el consumo de azúcar en los presos y la reincidencia en la criminalidad de esos individuos. Y estableció, después de 15 años del estudio, una relación causa-efecto directa entre el consumo de azúcar y el comportamiento agresivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El zinc está en relación directa con la producción de testosterona, está en relación directa con la producción de esperma, ¿sí? La testosterona, que dicen las feminazis estas que están medio mal de la cabeza todas, ¿no? La testosterona es la hormona del mal y los hombres tienen el mal encarnizado, todas estas chorradas que dicen, ¿no? La testosterona es la hormona que da la vitalidad, da la libido, da la fortaleza física, la resistencia, la estamina, ¿de acuerdo? Y nuestro comportamiento social. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que niveles más altos de testosterona están directamente relacionados con mejores habilidades sociales. No con comportamiento más agresivo, sino con mejores habilidades sociales. La testosterona también es la hormona de la respuesta agresiva, por eso las feminazis lo relacionan con la agresividad. ¿Qué quiere decir la respuesta agresiva? Quiere decir la respuesta que nosotros tenemos cuando sufrimos una agresión. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tienen niveles de testosterona más altos reaccionan de forma más violenta cuando son agredidos. Esto no significa que son agresivos o violentos si ellos no reciben agresión. Esto significa que tienen más tendencia a la respuesta física cuando se sienten en peligro. ¿De acuerdo? Creo que es natural y deseable. Es la respuesta natural, ¿sí? Entonces, el zinc, que está en relación directa con la testosterona, no puede ser que esté bajo en personas agresivas, porque las personas que tienen niveles bajos de zinc tienen niveles bajos de testosterona. Y las personas que tienen niveles bajos de testosterona no tienen respuesta violenta. Por eso digo que ese estudio que usted ha leído está mal hecho, ¿sí? Ese estudio tenía que haberse hecho haciendo un estudio cruzado con el consumo de azúcar y de hidratos de carbono que tenían los presos, ¿de acuerdo? Y tenía que haberse comparado con un grupo de control, que no se hace.
Es un estudio que, si no hay un grupo de control, el estudio no vale para nada, básicamente. Esa es la respuesta a su primera pregunta. Luego, la segunda pregunta sobre si los minerales pueden o no pueden cambiar nuestras emociones, sí pueden. Pero básicamente los minerales que se ha demostrado en muchos estudios, no en uno ni en dos, en muchos estudios científicos, que tienen un impacto importante sobre nuestro comportamiento, ¿sí? Sobre nuestro comportamiento y sobre nuestra respuesta emocional, son el magnesio, el selenio, el cromo y el cobre. ¿De acuerdo? El magnesio, porque es el regulador del sistema nervioso por excelencia, regula la bomba de calcio y magnesio que regula la transmisión eléctrica y la estimulación de la placa motriz y del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Y el cromo y el cobre, porque están en relación con el metabolismo de la glucosa. Y como están en relación con el metabolismo de la glucosa, buenos niveles de cromo y de cobre están en relación con un buen control glucémico en sangre. Y si hay un buen control glucémico en sangre, hay un estado emocional estable. ¿Sí? Cuando fluctúan mucho los picos de glucemia en sangre, hay alteraciones del comportamiento y hay un comportamiento que a veces se suele catalogar como ciclotimia. Y la ciclotimia es la hermana pequeña o la hermana fea del trastorno bipolar. Es decir, las fluctuaciones de glucosa están en relación con los cambios de humor. Y entonces el cobre y el cromo, como regulan la función del páncreas y la secreción de insulina y glucagón, juegan un papel muy importante manteniendo la estabilidad de los niveles de glucosa, con lo cual juegan un papel importante de forma indirecta en el control del ánimo. ¿Sí? Entonces, sí, los minerales son muy importantes para el control de las emociones, muy importantes. ¿Sí? Y es muy importante que esos minerales sean biodisponibles. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con biodisponibles? Si es que... Es que esta es otra cosa que hay que explicar. Porque la biodisponibilidad del alimento. Sí. La biodisponibilidad es la capacidad que tiene el cuerpo para absorber el nutriente y utilizarlo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no sirve de nada, que es algo muy importante que todo el mundo debería saber. La nutrición no es lo que yo como, la nutrición es lo que llega a la célula y la célula puede metabolizar. ¿Sí? Sí. Con lo cual yo puedo comer todo lo que me dé la gana, pero si luego no lo absorbo y no llega a la célula y la célula no lo puede metabolizar, no lo puede convertir en ATP, no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, la biodisponibilidad es la capacidad que tiene el cuerpo para extraer un nutriente específico de un alimento específico, metabolizarlo, llevarlo a la célula y convertirlo en lo que el cuerpo necesite convertir. Eso es la biodisponibilidad. ¿Sí? Entonces, la biodisponibilidad se utiliza para nombrar las calidades de, normalmente, suplementos específicos, ¿de acuerdo? Como los minerales o los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos y los minerales pueden ser más o menos biodisponibles. ¿Qué quiere decir? Que se pueden absorber con mayor o menor facilidad y se pueden metabolizar con mayor o menor facilidad. Entonces, los médicos en medicina alopática suelen dar minerales siempre en forma carbonatada. ¿Sí? Porque antiguamente, a principios del siglo XX, como la química del ser humano o la química de la vida es la química del carbono, los médicos de la antigüedad, del siglo pasado, perdón, no de la antigüedad, los médicos del siglo pasado pensaban que las formas carbonatadas de los minerales eran las más óptimas porque cumplían con la química del cuerpo. Pero curiosamente hoy en día sabemos que las formas carbonatadas de los minerales son irritantes de la mucosa intestinal, se absorben con dificultad y cuando se absorben se metabolizan con dificultad. Con lo cual, no es bueno consumir carbonato de calcio, ni carbonato de magnesio, ni carbonato ferroso. ¿Por qué? Pues porque irritan el intestino, irritan la mucosa, suelen producir alteraciones de la absorción de otros nutrientes, ¿de acuerdo? Y luego cuando se absorben suelen interferir de forma negativa en el metabolismo celular. Las formas... Perdona. Sí. Citratos, ¿no? Bueno, yo recomiendo por encima de todo aminoquelados, minerales aminoquelados. Son los que mayor biodisponibilidad tienen. La biodisponibilidad de un mineral aminoquelado suele estar entre el 92 y el 98%, dependiendo del mineral y del aminoácido que utilices para quelarlo, ¿no? El problema es que los minerales aminoquelados son moléculas muy grandes y entonces de cada gramo de mineral aminoquelado que tú consumas, pues aproximadamente el 25% es mineral, lo otro es aminoácido, ¿no? Con lo cual necesitas muchas más pastillas para conseguir una dosis terapéutica de un mineral. Pero luego hay otras formas de minerales, como el fumarato, el malato, el bisglicinado, ¿no?
que son dos moléculas de glicina con un mineral en medio, que se absorben muy bien, tienen una biodisponibilidad no tan alta como los aminoácidos, a lo mejor la biodisponibilidad es entre el 58 y el 75%, pero te da mucho más mineral por toma, por dosis, ¿no? Entonces, yo doy los minerales o recomiendo los minerales a mis pacientes dependiendo de muchas cosas, porque yo suelo preocuparme mucho por la capacidad económica que tiene el paciente. No le va a estar dando suplementos muy caros porque entonces no va a poder hacer el tratamiento, ¿no? Entonces hay que darles cosas que sean económicamente asumibles. Y el mineral biodisponible más asumible que existe a nivel económico es el citrato. Y por eso la mayoría de los profesionales de la medicina natural recomendamos citratos, porque son muy buenos, tienen una biodisponibilidad de entre el 44 y el 68%, dependiendo del mineral que estés citrando, ¿no? Con lo cual tienes una dosis muy alta de mineral por toma y además económicamente son muy, muy económicos. Pero no significa que sea la mejor forma, ¿eh? O sea, es una muy buena forma, pero no es la mejor. ¿Sí? Bueno, Ilios, mira, una cosa, quería seguir avanzando en este camino, ¿no? O sea, ya hemos aprendido la importancia de la emoción, cómo puede cambiar la bioquímica de nuestro cuerpo, cómo está relacionada con un órgano en especial, cómo puede ir de doble sentido, cómo es importante la biodisponibilidad de los alimentos, pero aún así llegamos a la consulta porque estamos enfermos. Estamos enfermos, llegamos al médico y donde el médico te dice, bueno, usted tiene esta patología, usted se tiene que tomar esta pastilla. Y la persona se va a su casa feliz porque, bueno, ya fui donde el médico, ya me voy a tomar mi pastilla y pues ya todo está solucionado. Realmente, pues sí, en un principio puede que se solucione porque todos los síntomas igual van a bajar. Vamos a ponernos en el mejor de los casos, ¿sí? Vamos a ponernos en el mejor de los casos. Entonces vas a tu casa y te tomas la pastilla y así sea, bueno, pues el placebo también funciona. Entonces, pues nada, tú te empiezas a tomar la pastilla y te empiezas a sentir mejor. Bueno, mejor. Tú crees que te sientes mejor, pero pasa el tiempo y realmente no te estás sintiendo mejor. Entonces vas donde el médico y le dices que no me estoy sintiendo mejor. Entonces, bueno, claro, no se preocupe, usted le vamos a subir la dosis, porque es que igual es que necesita una dosis más grande del medicamento. Entonces tú te vas otra vez y pues tomas otro medicamento, otra cosa. Eso sí tienes la suerte que mientras lo has estado tomando no has desarrollado otros desajustes por ahí. Entonces, mi pregunta es, llegados a este punto en el que ya estamos aquí y entonces estamos empezando con lo que es una enfermedad y la empezamos a cronificar y estamos ahí con nuestro medicamento porque somos muy obedientes y hacemos todo lo que nos dice el médico, pero no estamos viendo los resultados adecuados y es más, no nos sirven y empezamos a sentirnos mal de otras cosas. Claro, nos vamos haciendo viejos, cumplimos más años, bueno, todo esto que tenemos en la cabeza y que terminamos creyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas tú, desde tu sabiduría, desde tu experiencia, desde todo este preámbulo que hemos estado hablando, a esa persona que llega a tu consulta? Bueno, para empezar, yo tengo que decir que Hipócrates decía siempre algo que es innegable, ¿no? Hipócrates decía a sus alumnos en el Asclepeión de Cos, donde formaba a los médicos, les decía siempre que cuando un paciente llega a tu casa, lo primero que tienes que hacer es preguntarle si está dispuesto a cambiar las cosas que le han hecho enfermar. Si la respuesta es sí, puedes tratarlo. Si la respuesta es no, ni empieces, porque no vas a conseguir nada, vas a fracasar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo normalmente a todas las personas les digo lo mismo. Les digo, mira, yo no soy Dios, no soy Jesucristo, yo no hago milagros. Yo no chasqueo los dedos así y tú te has curado. O sea, yo te explico cómo te curas, yo te explico lo que haces mal, yo te explico lo que tienes que cambiar, yo te digo, te puedo explicar lo que te ha hecho enfermar y por qué estás enfermo, pero yo no puedo hacer los cambios en tu vida que tienes que hacer tú. ¿Sí? Porque yo no estoy enfermo, el que está enfermo eres tú.
Entonces, yo a todos mis pacientes les digo lo mismo, les explico lo que les pasa, les explico cuál es el tratamiento y ellos deben decidir. Porque la enfermedad es una opción, exactamente igual que todo lo demás en la vida. El que está enfermo porque quiere. ¿Sí? Yo supongo que todo el mundo se imagina que si me intenté suicidar tirándome a un tren y el tren me arrolló a 70 kilómetros por hora, pues evidentemente no amanecí muy bonito en el hospital. ¿De acuerdo? O sea, no amanecí muy bonito en el hospital y no estaba de muy buen ver y no tenía muy buen pronóstico. A mí me iban a amputar el brazo derecho, ¿no? Los médicos del hospital me iban a amputar el brazo derecho porque el impacto fue muy bestia y tenía tanta inflamación que los médicos no conseguían ver los huesos del cuerpo ni con resonancia magnética, ¿no? Porque la inflamación era desmesurada. Entonces me querían amputar el brazo porque decían que tenía el brazo gangrenado y que la gangrena me iba a llegar al cerebro y demás. Entonces yo le dije al médico, por aquel entonces yo tenía 21 o 22 años, le dije, usted me amputa el brazo y yo le amputo la cabeza, así que mejor ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que una persona tiene que tener propiocepción, tiene que sentir su cuerpo, tiene que sentirse a sí mismo, porque el mejor médico del mundo es uno mismo. ¿Sí? Nadie puede saber más de la salud de uno que uno mismo. ¿Sí? Entonces, yo tenía clarísimo dos cosas. La primera, que yo no tenía gangrena en el brazo. Lo tenía clarísimo porque yo sentía mi cuerpo bien. A pesar del golpe, a pesar de todas las fracturas, a pesar de todo, yo sentía mi cuerpo bien, sentía mi cuerpo vital y enérgico. Y segundo, tenía clarísimo que si tenía que vivir sin brazo, prefería no vivir. De hecho, ya venía de un intento de suicidio, con lo cual el médico no era muy listo, porque si vengo de intentar suicidarme, me vas a decir que me vas a cortar el brazo, que me vas a arreglar la vida cortándome el brazo, más intentos de suicidio todavía, ¿no? Entonces, yo tenía clarísimo que prefería morirme, porque ya con los dos brazos ya quería morirme, pues con un brazo de menos todavía más, ¿no? Entonces tenía clarísimo que yo no iba a dejar que me amputaran el brazo, pasara lo que pasara, aunque me gangrenaran y aunque muriera sufriendo, ¿no? Cuando el médico dio a las 2 semanas que empezaba a mover la mano, ¿no? Y que la inflamación remitía y que no había ningún signo de gangrena ni de necrosis tisular, me dijo, bueno, has tenido suerte, pero no vas a mover nunca más ese brazo. Nunca más podrás mover ese brazo, ¿no? A los 2 meses yo fui al hospital, ¿no? Yo había pedido la alta voluntaria, a los 2 meses fui al hospital, estaba el médico en el pasillo y le grité, doctor Cereviol, aún me acuerdo de su nombre. Y el tío se giró y le saludé así con la mano derecha y le dije, mire, el brazo que nunca más iba a mover. Entonces, básicamente, una persona tiene que tener ganas de curar. Una persona tiene que tener ganas de sanarse. ¿Sí? Y mucha gente gana mucho de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente de la enfermedad reciben atención, reciben apoyo, reciben cariño, reciben mimos, reciben atención, que es lo que la gente desea más y desea por encima de todo. Entonces, cuando una persona viene a mi consulta, yo lo primero que hago, como trabajo en medicina holística, yo no me gusta trabajar por separado, para mí el cuerpo es un todo y miro mucho el estado anímico de la persona. Entonces, yo normalmente suelo psicoanalizar a mis pacientes siempre, ¿no? Y cuando yo veo que una persona no está por la labor, yo le explico claramente, le digo, mira, si no me haces caso, no vamos a conseguir nada. Estás perdiendo tú y estoy perdiendo yo. Tú pierdes tu dinero y yo pierdo mi tiempo, ¿no? A la gente le resulta difícil aceptar que ellos quieren la enfermedad. A la gente le resulta difícil aceptar que ellos están cómodos con su enfermedad, porque reciben la palmadita en la espalda de, pobrecito, qué mal estás, qué mal te trata la vida con lo bueno que tú eres y con lo bien que lo haces todo, qué mal te trata la vida, ¿no? A la gente le gusta ser víctima. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que los profesionales sanitarios, por muy buenos que seamos, estamos limitados al deseo del paciente, ¿sí? Y por eso digo, antes he dicho que lo más importante de todo, lo único que realmente importa es la intención. Y cuando un paciente viene a la clínica, la intención que tiene en mente cuenta más que el tratamiento. Porque el paciente que se quiere curar, se cura. Incluso sin tratamiento, que quede claro. ¿Sí? Y el paciente que no se quiere curar, no se cura ni con el mejor tratamiento del mundo. ¿Sí? Entonces, es muy difícil de entender, pero yo llevo 30 años de prácticas sanitarias, ¿sí? Yo llevo 30 años trabajando en medicina. He tenido pacientes, cuando vivía en Estados Unidos, tuve un paciente, un chico de 23 años, estudiante de la Universidad de Arizona, que se sacó la carrera y sus padres le regalaron un Ford Mustang que tenía 750 caballos de potencia.
Y el chico salió con sus amigos, se emborrachó y se estrelló a 320 kilómetros por hora contra un muro de hormigón. Se rompió 72 huesos. En el cuerpo hay 206 huesos, ¿eh? Se rompió 72. ¿Sí? De esos 72 huesos, 3 huesos craneales, 3 huesos del cráneo, con daño cerebral. ¿Sí? El chico este, yo lo estuve tratando con fisioterapia, yo por aquel entonces era auxiliar de fisioterapia, trabajaba allí en un hospital, lo estuve tratando durante 6 meses. Ese niño le habían desahuciado, los médicos dijeron que se iba a quedar paralítico. A los 6 meses ese chico estaba caminando, estaba haciendo vida normal y al año estaba jugando al fútbol americano otra vez. ¿Sí? ¿Qué quiere Estamos decir? hablando de un efecto placebo, perdona, un poco, ¿no? No, La estamos hablando de que la mente está por encima de la materia. Sin duda. Estamos hablando de que cuando alguien quiere, puede. ¿Sí? De hecho, yo ya le he dicho, yo es que me he roto todo lo rompible. A mí siempre me han dicho, a mí me han desahuciado los médicos muchas veces. Con lo del accidente del tren me desahuciaron, me iban a cortar el brazo. Si yo llego a hacerle caso al médico, ahora sería manco, ¿no? Unos años después tuve un accidente haciendo paracaidismo y me desmembré el pie derecho. Y me dijeron que iba a quedar cojo para toda la vida, ¿no? Entonces, perdona, Ilios, eso es otra vez la pregunta que tenía yo antes, porque esa duda, esa pregunta de por qué alguien quiere y otra persona no, también para mí tiene que ver con esa fuerza vital, porque una persona a punto de morir, no, por ejemplo, una persona a punto de morir y otra igual, con los mismos síntomas, con las mismas, ay, no me sale, señales vitales, ¿sí? vitales antes de morir, una al final sobrevive y sigue viviendo y la otra muere. O sea, hay algo que no podemos explicar, ¿verdad? Perdón, señora Chater, que es que me he olvidado de responder esa parte de la pregunta antes sobre los minerales. En medicina tradicional china se dice que la voluntad de vivir, en chino se llama el zi, ¿no? La voluntad de vivir reside en el riñón, reside en los riñones. Los riñones llevan la energía ancestral, llevan nuestros genes, es decir, nuestra herencia genética reside en nuestros riñones, ¿sí? Y nuestra voluntad de vivir también reside en nuestros riñones. Hay dos cosas muy importantes en la voluntad de vivir. La primera es que nuestra voluntad de vivir se forja por la energía vital que heredamos de nuestros padres, ¿sí? Padres con mucha energía vital tienen hijos con mucha energía vital, ¿sí? Padres con poca energía vital tienen hijos con poca energía vital. Esto es inexorable, ¿sí? Como la muerte. Esto es así, ¿no? Pero curiosamente, aparte de la energía vital que tú heredas de tus padres, hay una parte educacional. Hay una parte educacional que es muy importante. Cómo tú educas a tus hijos es extremadamente importante. Es extremadamente importante en la actitud que ellos muestran frente a la vida y en la actitud que ellos despliegan frente a la adversidad, ¿sí? Entonces, yo tengo que decir a mi abuelo paterno y mi abuela paterna, mi abuela Francisca y mi abuelo Laureano, tuvieron 16 hijos. Eso es mucha energía vital, ¿sí? Mis padres tuvieron 8 hijos. Eso también es mucha energía vital, ¿no? Entonces, yo tengo muchísima más energía vital que la mayoría de la gente que conozco. De hecho, yo tengo ahora mismo 48 años, voy a cumplir dentro de un mes, cumplo 48 años. Y yo, ya lo ha dicho la señora Claudia, ¿no? Yo soy maestro en cultura física y soy instructor de aeróbic y de yoga y de pilates y de gimnasia correctiva y me pagué los estudios trabajando en gimnasios. Yo me pagué los estudios trabajando en gimnasios dando clases. Y yo aún a día de hoy doy clases, ¿no? Y yo con 48 años cojo a cualquier niño de 20 años y le hago vomitar la primera papilla. Porque son incapaces de estar a mi nivel. Esto es básicamente porque yo heredé una gran cantidad de energía ancestral, una gran cantidad de energía vital, pero eso no garantizaba mi voluntad de vivir. Yo intenté suicidarme 2 veces. La primera con 14 años, salté de un 3er piso. La segunda con 21 o 22, que fue cuando me tiré al tren. ¿Sí? Y yo hasta que leí los diálogos de Platón, hasta que me puse a estudiar filosofía, yo pensé en el suicidio todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Es decir, que la energía vital no garantiza que tú tengas voluntad de vivir. No. Y la debilidad de la energía vital tampoco garantiza que tengas ganas de morir. Es decir, uno de mis mejores amigos es una persona que tiene una energía vital
equivalente a 0. O sea, yo no sé ni cómo está vivo. Tiene una energía vital equivalente a 0. Siempre me digo, macho, tienes un pie dentro de la tumba, le digo, porque tiene una energía vital equivalente a 0, pero tiene unas ganas de vivir que no los he conocido a nadie. Entonces, y eso es educacional. Cómo te educan tus padres es extremadamente importante. Porque cómo tú te enfrentas a la adversidad, cómo tú miras la vida, cómo tú entiendes el mundo que te rodea, determina cuál es tu actitud y tu voluntad de vivir. Y el amor con el que te engendraron también. No, que Eso también. Eso también. Alejandro Jodorowsky, uno de los psicoterapeutas más importantes del mundo en este momento, un señor con el que yo tuve el placer de encontrarme en un momento de mi vida, ¿no? Este hombre decía en sus seminarios, yo hice todos los seminarios que pude en Barcelona con él, decía siempre que una mujer que piensa en el aborto durante el embarazo pone una semilla para el suicidio en el inconsciente del bebé. Dice que esa idea de la muerte queda inoculada en el inconsciente del bebé y permanecerá toda su vida. Y luego el niño tendrá tendencia a buscar el suicidio sin saber por qué, ¿no? Esto es curioso porque a mí mi madre me ha dicho muchas veces que yo nací porque mi padre la obligó, que ella quería abortar, ¿no? Ella quería abortar y que si dio a luz es porque mi padre la obligó, si no yo no habría nacido. Esto me lo ha dicho mi madre, me lo dijo de pequeño hasta la saciedad, me lo dijo, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que es una explicación bastante plausible y bastante lógica pensar que los pensamientos de la madre queden inoculados en el inconsciente del bebé, porque el bebé siente todo lo que siente la madre, ¿no? Entonces, si un niño que ha nacido del amor, un niño que es un niño deseado por ambos padres, ¿sí? Que es un niño que ha nacido porque ambos padres buscaban la paternidad, es un niño que raramente tendrá que confrontar el deseo a morir. Raramente. Pero un niño que nace de un matrimonio en el que hay disparidad de opiniones y en el que hay controversia con respecto a la paternidad o con respecto al momento de ser padres, es un niño que más tarde o más temprano tendrá que confrontar el deseo a la muerte. Y esto es algo que yo, desde que Jodorowsky me enseñó esto en uno de sus seminarios, yo tenía 27 años por aquel entonces, han pasado ya 21 años, lo he podido constatar muchísimas veces en clínica. Todas las personas que he tenido que me hablan de su deseo de morir o su deseo del suicidio son hijos de matrimonios no bien estructurados. Es decir, el padre no quería ser padre o la madre se quedó embarazada sin buscarlo y pensó en el aborto, o el padre y la madre querían hijos pero uno no quería en este momento, uno quería esperar y el otro sí, ¿no? Siempre será así, ¿no? Yo no he visto nunca ningún caso en el que una persona tenga instintos suicidas que no sea de un matrimonio de estas características. La nutrición emocional es muy importante. Luego también hay que tener en cuenta lo que explicaba la señora Claudia antes, ¿no? Cuando decía esto de que estemos enfermos, vamos al médico, nos da un medicamento y demás, ¿no? Las mujeres que están embarazadas y se medican para cualquier cosa suelen tener niños con problemas emocionales, porque todos los fármacos producen iatrogenia y todos los fármacos producen alguna forma de alteración metabólica. Todos, absolutamente todos. Por ejemplo, las estatinas, el famoso medicamento para el colesterol, ¿no? Las estatinas producen depresión. Producen depresión porque cuando tú bloqueas el metabolismo del colesterol, estás bloqueando el metabolismo de la grasa más importante del cerebro. El cerebro es básicamente agua y colesterol. Básicamente agua y colesterol. Las vainas de mielina, los esfingolípidos, tienen por base el colesterol. Las hormonas tienen por base el colesterol. Entonces, cuando una mujer está embarazada, está en una cascada hormonal, porque tiene que haber una cascada hormonal que favorezca el desarrollo del feto y que el embarazo llegue a término. Y cuando a una mujer le das medicación para el colesterol durante el embarazo, estás provocando que el niño nazca con tendencia a la depresión, con tendencia a los trastornos neurológicos, con tendencia a los trastornos de aprendizaje, con tendencia a cualquier malformación o hipofunción o hipogenesia, ¿no? O agenesia de ciertas partes del cerebro o ciertas zonas del córtex cerebral, ¿no? Lo mismo sucede cuando das medicación para la hipertensión arterial. Tú das medicación para la hipertensión arterial y estás alterando la bomba de calcio y magnesio, y la bomba de calcio y magnesio regula el funcionamiento del cerebro. Con lo cual, cuando le das medicación para la hipertensión arterial a una mujer embarazada, también estás favoreciendo que el niño nazca con trastornos neurológicos graves, porque estás alterando la bomba de calcio y magnesio. Es decir,
es bastante más complejo de lo que parece. La bioquímica y la farmacología van cogidos de la mano porque todos los fármacos producen alteraciones de la bioquímica tanto cerebral como corporal, ¿no? Y cada vez que tú das un fármaco, estás obligando al cuerpo a compensar. Y esa compensación normalmente da como resultado una iatrogenia, ¿sí? Que es una enfermedad paralela a la enfermedad original que estabas medicando, ¿sí? Entonces, es todo mucho más complicado de lo que parece, mucho más complejo, mucho más... Bueno, Ilios, es mucho más complejo, pero también mucho más simple, porque si nos vamos a lo que realmente importa y a lo que realmente es lo que tenemos que hacer, que es tomar las riendas de nuestra salud, tomar lo que... ser honestos, que es lo que digo yo, la honestidad con nosotros mismos, el compromiso con nosotros mismos y con nuestra salud, al final esa parte es muy sencilla. Sí, lo que pasa que el problema es que la gente le cuesta hacer el esfuerzo. La gente, nosotros, la gente que estamos enamorados de la medicina natural, la gente que estamos enamorados de la ley natural, solemos tener tendencia a discriminar la medicina alopática y solemos tener tendencia a criticar a los médicos y a culpar a los médicos de todo, pero la medicina moderna, que es algo que yo detesto, no es así por culpa de los médicos, es así por culpa de los pacientes. Es decir, el médico te da un fármaco que te va a hacer polvo el hígado, te va a hacer polvo el riñón, te va a hacer polvo el corazón, te va a hacer polvo el cerebro, te va a hacer polvo cualquier cosa. ¿Pero por qué te da ese medicamento? Te da ese medicamento porque en la época de Hipócrates, en la época de Galeno, en la época de Dioscórides, en la época de Paracelso, cuando no existía la farmacología, los médicos todos trabajaban como yo. ¿Y qué hacían? Tú ibas a la consulta como enfermo, me duele esto, me duele aquello, me duele lo más allá, y el médico te decía, mira, esto te pasa por esto, y tienes que hacer este cambio, este otro cambio y este otro cambio en tu estilo de vida. ¿Sí? Tienes que dejar de comer esto, tienes que empezar a comer esto, tienes que dejar de beber esto, tienes que empezar a beber esto, tienes que dejar de hacer este tipo de trabajo, tienes que cambiar a este otro tipo de trabajo, tienes que dejar de hacer este tipo de ejercicio y hacer este tipo de ejercicio. Y lo que hacía el médico era simplemente enseñarte a vivir de forma correcta, ¿sí? Pero a la gente no le gustaba. A la gente no le gustaba que el médico les quitara el cordero asado y las chuletas de cerdo fritas y rebozadas y que les quitaran el tempura. A la gente no le gustaba que le quitaran el alcohol, ni el café, ni el tabaco. ¿Y qué hacían? Este es un matasano, este me quita todo lo que me gusta, me voy a otro. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué hizo la medicina? La medicina lo que hizo fue adaptarse a las exigencias del paciente. En vez de obligar al paciente a adaptarse a su enfermedad, lo que hizo la medicina fue adaptarse a las exigencias del paciente. Con lo cual, ¿qué hizo? Vale, no quieres dejar de comer cerdo, no quieres dejar de comer chuletillas asadas, no quieres dejar de comer patatas fritas, no quieres dejar de comer fritanga, no quieres dejar de emborracharte cada día. Vale, pues tómate esta pastilla de mierda. Tómate esta pastilla que te acabará reventando los riñones, te acabará rompiendo el hígado, pero como no quieres hacer lo otro, pues es lo único que te puedo ofrecer. Y la gente le gusta el concepto de que me tomo una pastillita y no hago nada, ¿no? No tengo que cambiar nada, no tengo que corregir nada, no tengo que esforzarme en nada. Simplemente me dan una pastillita y el dolor de cabeza se me va. Me dan una pastillita y mi tensión arterial se normaliza. Me dan una pastillita y el colesterol me baja. Me dan una pastillita y resulta que se me pone dura. Ya, ¿no? y es que ahí entramos en que realmente estas pastillitas son paliativos, no son... No son paliativos, es que es otra cosa que se utiliza mal, ¿no? No es paliativo. Algo que palia es algo que disminuye. Paliar quiere decir disminuir, literalmente. Estos fármacos no son paliativos porque no palian la enfermedad. Lo único que hacen es enmascarar los síntomas. Por eso, cuando digo paliativos son de los síntomas. Sí, pero quiero decir que ese es el problema. El problema es que eso lo usan mucho los médicos. Son fármacos paliativos, pero no son paliativos. Porque paliar es disminuir y los fármacos no disminuyen nada. Los fármacos lo único que hacen es enmascarar un síntoma. Y voy a ponerle un ejemplo. ¿Cómo sería entonces el término correcto para enmascarar el síntoma? Pues eso, enmascarar el síntoma. Sí. Es decir, cuando yo tengo un dolor de cabeza, cuando yo tengo una cefalea o una jaqueca y me dan un ibuprofeno o un paracetamol, ¿no? Que es lo que se suele dar normalmente, lo que hacen estos analgésicos es trabajar por una vía metabólica. O bien son bloqueadores de las astas posteriores de la médula espinal por donde viajan los impulsos nociceptores, o bien son bloqueadores de algún proceso neuroquímico. ¿Sí?
Con lo cual, no están paliando nada, simplemente no te dejan percibir lo que te pasa. Es lo mismo que hace un anestésico. Cuando tú te vas a operar y a ti te cortan, tú no notas que te cortan porque estás anestesiado, pero te están cortando igual. El corte está ahí. ¿Sí? El corte existe. Tú no lo notas porque estás anestesiado, pero el corte existe. Pero nadie dice que la anestesia es un paliativo. La anestesia es anestesia. ¿Por qué? ¿Qué hace la anestesia? Pues básicamente no te permite experimentar de forma consciente lo que sucede en tu cuerpo. ¿Sí? Lo mismo sucede con todos los demás fármacos. Cuando tú le das una estatina, le das simvastatina o norvastatina a cualquier persona con colesterol, tú no estás paliando nada. Tú simplemente estás alterando la bioquímica hepática. Estás interfiriendo en el ciclo bioquímico del colesterol. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú dejas de tomarte la simvastatina o la norvastatina o cualquier otra estatina que te den, automáticamente tu colesterol va a subir. ¿Por qué? Porque no palia nada. Es más, cuando tú dejas de tomar la estatina, el colesterol está más alto que cuando empezaste a tomarla. ¿Sí? Entonces, los medicamentos no son paliativos, los medicamentos son simplemente un timo. Son un timo, básicamente, que enmascara un síntoma para que tú te creas que puedes seguir con tu estilo de vida sin sufrir ninguna consecuencia por ello. ¿No? No es más que eso, pero nadie que empiece a tomar estatinas deja de tomarlas. Nadie que tome medicación para la hipertensión arterial deja de tomarla. Nadie que tome diuréticos deja de tomarlos. Cuando empiezas a tomar un fármaco ya no lo puedes dejar nunca más. ¿Por qué? Porque no palian nada, la enfermedad no disminuye, ni un ápice. Lo único que hacen es enmascarar un síntoma. Con lo cual, tú tienes hipertensión arterial y estarás 30 años tomando medicación para la hipertensión arterial, o 40 o 50, dependiendo de cuándo empieces. Pero yo no he conocido nunca a nadie, en 30 años de profesión, no he conocido nunca a nadie que se cure de la hipertensión arterial tomando el fármaco que te da el médico. Tampoco he conocido a nadie que se cure del colesterol tomando la medicación que le da el médico. Tampoco he conocido a nadie que se cure de las migrañas tomando la medicación que le da el médico. Tienes una migraña, claro, te dan una migraña y te quita la migraña cuando te lo tomas, y cuando te aparece la migraña otra vez, te vuelve a aparecer la migraña otra vez, y a veces incluso más fuerte de lo que tenías, ¿no? Que si te quitan la migraña ya no hay negocio, ¿no? Exactamente. No solo que se quita el negocio, es que es lo que quiere la gente. La gente no quiere curarse, la gente lo que quiere es no sentir nada. Había un osteópata japonés, mi osteópata favorito, el doctor Haruchi Kawaguchi. Este hombre, que murió en el año 74 o algo así, trabajó como osteópata desde la Primera Guerra Mundial hasta que se murió. ¿Sí? Y era un hombre conocido en todo Japón, era un hombre famosísimo en todo Japón. Tenía la puerta abierta en todos los hospitales del país, porque era un hombre extremadamente conocido, ¿no? Y este hombre decía siempre, y tenía razón, decía siempre que la gente no quiere curarse, la gente lo que quiere es insensibilizarse. Él decía que la gente lo que quiere es ser insensible, es decir, no quieren notar nada, no quieren notar ni dolor, ni frío, ni calor, ni amor, ni tristeza, no quieren notar nada, quieren ser insensibles. Y él decía, siempre dice, a veces cuando viene uno de estos pacientes que me dice que quiere dejar de sentir todo, me da ganas de decirle que se corte la cabeza y así seguro que nunca más sentirá nada, ¿no? Decía él, ¿no? El caso es que vivimos en una sociedad en la que la gente está siempre, absolutamente siempre, hablando de lo que sienten como algo negativo. El dolor es negativo, la tristeza es negativa, el desamor es negativo, no sé, el miedo es negativo, todo es negativo, porque la gente tiene problemas para gestionar sus emociones. La gente tiene problemas para gestionar su entorno a todos los niveles. Entonces, la gente lo que quiere es comer en abundancia hasta reventar. Es la única sensación que todo el mundo disfruta. La de que te duele el estómago de haber comido demasiado. O sea, todo el mundo le encanta esa emoción, esa sensación de, uy, que voy a reventar, me tengo que desabrochar el pantalón. Esa le gusta a todo el mundo. Es la única sensación que la gente quiere, ¿no? La gente quiere comer hasta reventar, quieren beber hasta emborracharse y caerse desmayados. La gente quiere salir de fiesta, trasnochar hasta que salga el sol y se desmayen de sueño ya por la calle. La gente quiere tener vidas totalmente carentes de responsabilidad, vidas totalmente carentes de compromiso, vidas totalmente carentes de sentido. Cuando tú quieres vivir una vida así, sin responsabilidades, sin compromisos, sin sentido, te enfermas porque eso va en contra de la naturaleza, eso va en contra de lo que Dios ha hecho del ser humano, ¿no? Tenemos 5 sentidos para experimentar, los 5 sentidos es lo que hacen que la vida tenga sentido, ¿no?
Nosotros experimentamos gracias a los 5 sentidos, gracias a nuestras sensaciones, el amor, el desamor, el desapego, la dependencia, el miedo, todo eso son emociones necesarias. Y las personas que quieren vivir la vida sin esas emociones son personas vacías, son personas que acaban sintiendo un vacío interno extremo. Te quiero hacer una pregunta, Ilios, en relación de esto, porque yo tengo la enorme suerte de trabajar con gente autista en Irlanda del Norte. ¿Cierto? Les doy de comer y, bueno, otra serie de cosas. Y efectivamente, tienen todo esto cronificado y a un grado superlativo, ¿no? Lo que estás comentando, ¿no? Es bestial. Pero sigue habiendo ese amor, entre comillas, por la comida, que obviamente ya podemos a estas alturas del partido saber que no es un amor que quieren ellos, sino ellos en su conjunto, como nosotros en nuestro conjunto, nosotros, nuestro parásito, nuestras vicisitudes y tal. Pero hay algo ahí que yo quería preguntarte, dando por hecho que la comida es nuestra droga de cada día, ¿no? Y que somos unos drogadictos. Pero hay algo lícito ahí que puede ser algo que queremos, que es el éxtasis, ¿no? Todos buscamos el éxtasis, ¿no? De alguna manera, pero estamos errando el blanco, estamos yéndonos a drogas, o yéndonos a alcohol, o a café, o a comida, y sin embargo el éxtasis es algo, yo creo que es algo lícito a lo que podemos aspirar, y si hay alguna recomendación que pueda, bueno, pues sin despegarnos de la comida, ¿no? o despegándonos, ¿no? Si hay alguna recomendación, o si piensas que esto es correcto, lo que estoy afirmando. Sí, es correcto, porque una cosa muy importante, lo primero de todo, hay que intentar evitar a toda costa las sustancias adictivas. El azúcar, que es la droga más adictiva que existe, hay que evitarlo a toda costa. Primero porque es un gran depresivo, se produce depresión. Segundo porque acidifica el organismo, favorece la formación de cánceres, de procesos cancerosos. Es carcinogénico, ¿de acuerdo? Tercero, porque produce disbacteriosis intestinal y trastornos de la absorción de los alimentos. Además, favorece la aparición de síndrome de intestino permeable y otros trastornos intestinales. Con lo cual, el azúcar de por sí ya es Satanás hecho alimento, ¿sí? Luego, hay que evitar la cafeína, la teína, la nicotina, el alcohol. Todas las sustancias que son excitantes son depresivas, ¿sí? Todas producen desgaste adrenal, todas producen fatiga de las glándulas adrenales y todas producen alteraciones del ciclo hormonal. Todas. Porque esas sustancias, la cafeína, la teína, la nicotina y el alcohol, suelen captarse o suelen ser captadas por los receptores alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos o por cualquier otro receptor hormonal y suelen provocar respuestas del sistema vascular o muscular o nervioso como si fueran estimuladas por hormonas corporales, con lo cual se acaba desajustando el ciclo hormonal, ¿sí? El eje hipotálamo hipofisiario, con lo cual eso hay que evitarlo a toda costa, ¿de acuerdo? Y luego hay que intentar llevar la dieta lo más estrictamente posible hacia unas proporciones en las que las proteínas y los hidratos de carbono estén a la par, es decir, que no haya más hidratos de carbono que proteínas en la dieta. Es decir, lo ideal sería 35% de proteínas, 35% de hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Y luego 25-30% de grasa, ¿sí? Eso sería una dieta ideal, ¿de acuerdo? No tener dietas hidrocarbonadas, porque la dieta moderna es básicamente 50-55% como mínimo de hidratos de carbono y hay personas que lo llevan hasta el 80-85% de hidratos de carbono, ¿no? Eso es muy patológico. Luego hay que tener un buen aporte de fibra en la dieta, porque la fibra garantiza que el aporte de nutrientes y el aporte de calorías sea progresivo y sostenido, no que haya picos de glucemia muy altos y luego caídas de glucemia muy rápidas, ¿no? La fibra es un regulador del proceso de absorción, aparte de que es un regulador del tránsito intestinal, aparte de que alimenta a la flora bacteriana, a la microbiota intestinal, muy importante. Es importante también que la alimentación sea lo más orgánica posible. Cuanto menos procesada esté, cuanto menos manipulada esté, cuanto menos manufacturada esté, mejor. La dieta tiene que ser lo más limpia posible. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se haga en casa, de
con elementos crudos, ¿no? Es decir, con ingredientes no procesados. Cuanto menos procesada está la comida, más sana será. Muy importante. Y luego, evidentemente, hay que evitar comer en exceso, ¿sí? Sócrates decía que nada en exceso, todo en su justa medida, ¿no? Y eso empieza por la dieta. Comer en exceso, esto es algo que decía Hipócrates. Hipócrates decía que todas las enfermedades del ser humano radicaban en tres orígenes, ¿sí? El exceso de nutrición, el defecto de nutrición o la guerra de los alimentos en el estómago, ¿sí? Es decir, o comemos en exceso, o comemos menos de lo que necesitamos, o comemos cosas que son incompatibles, entran en el estómago y se hacen la guerra la una a la otra. Y esto es muy, muy común porque la gente ha pasado a tener una dieta totalmente procesada. Sí. Ahora a los niños se les da en los colegios, que yo por eso no he dejado nunca que mis hijos coman en la escuela, se les envenena a los niños en las escuelas y se les dan cosas como la porquería esa de zumosol de los batidos estos que llevan leche y zumo de naranja o zumo de piña, ¿no? Eso es la mejor forma de conseguir que tus hijos se enfermen del hígado, de la vesícula biliar, del páncreas y del bazo, ¿sí? Ilios, que antes que estabas hablando de centros penitenciarios, yo te iba a decir que soy especialista en centros penitenciarios / colegios, porque daba de comer a niños ahí en los colegios, y la lucha fue encarnizada por mejorar un poquito. Ya no te cuento técnicas de cocinado para 1.200 niños, o sea, no te cuento eso, pero un poco calidad intrínseca de la alimentación. Ana, está todo en las garras de las mafias. Es difícil salir de ahí. Lo normal es que no coman en los colegios. Bueno, es difícil porque los padres no quieren salir. Es lo mismo que he dicho antes, que le echamos la culpa a los médicos, pero el sistema lo han hecho los pacientes. ¿Sí? Son los pacientes. Al paciente no le quites el tabaco, no le quites el tabaco. A los padres no les quites el comedor escolar, porque a mí me da igual que envenenen a mi hijo. Yo lo que quiero es tener más tiempo libre para mí, ¿no? Es lo que hay. Y no pagar la comida también. Exactamente, y no pagar la comida. Con unos presupuestos ridículos. Sí, es que es lo que digo yo, que yo siempre digo lo mismo, que todos los padres dicen eso de que yo quiero a mis hijos por encima de todo, yo por mis hijos haría cualquier cosa. Bueno, haría cualquier cosa menos esto, menos esto, menos esto, menos esto, menos esto, menos esto otro, y menos esto otro, y menos esto otro. Es decir, haría cualquier cosa menos cocinar, menos cuidarles, menos enseñarles a comer bien, menos enseñarles una buena higiene de vida, menos llevarlos a un buen médico, menos llevarlos a un buen dietista. Es decir, haría cualquier cosa que no me cueste trabajo y no me cueste esfuerzo, ¿no? Ilios, lo que ibas a comentar del jugo es por la mezcla de fruta y lácteos, entiendo, ¿no? Lácteos, por ejemplo, sí. Es decir, la gente, yo alucino cuando voy a hacer la compra al supermercado y miro los carritos de la compra de la gente, yo alucino y me dan ganas de sacarme los ojos con una cuchara al rojo fuego. Porque es vergonzoso el nivel de conciencia que tiene la gente con respecto a lo que comen y a cómo se alimentan, ¿no? Y la gente siempre ahorra en lo mismo, la gente siempre ahorra en la comida. La gente se compra un coche de alta gama, un BMW, un Mercedes, un Audi, un coche de alta gama, que están pagando con un leasing de 350 o 375 o 450 euros al mes, ¿no? De leasing, porque quieren llevar un coche que les haga parecer mejores, ¿no? Pero luego resulta que se pasan todo el mes comiendo yatecomos y shopping stand y porquerías de estas, ¿no? Y es al revés. Yo conduzco un Citroën Berlingo de segunda mano que tiene más bollos y más agujeros en la chapa que un colador, ¿no? Pero mis hijos comen cada semana carne 3 veces por semana, pescado 3 veces por semana, verduras frescas todos los días, ¿no? Fruta fresca todos los días y todo a ser posible de cultivo ecológico, ¿no? Entonces, yo me compro la ropa en el Lidl o en el Aldi o en el Mercadillo, ¿no? Y como un señor, ¿no? Entonces, yo tengo nevera de rico, como dice mi amigo Manuel, ¿no? Mi mejor amigo siempre dice lo de las neveras de rico, ¿no? Pues yo tengo nevera de rico, casa, ropa y coche de pobre. Y la gente lo hace al revés. La gente tiene coche de rico, ropa de marqués, ¿no? Casa de, no sé, de duque, pero comen basura todos los días, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que son las prioridades, ¿no? Yo creo que todo se basa en empezar a cambiar nuestras prioridades y, como dices tú, a poner mucha más hincapié en qué comemos, dónde compramos, qué hacemos para mejorar nuestra salud, porque todo esto que estamos hablando aquí es importante para ir cambiando
lo que decía yo, esas ideas que tenemos al revés, esa educación que muchos hemos recibido y que desgraciadamente hasta que no nos ha pasado algo gordo, pues no nos empezamos a plantear, ¿no? Hasta hasta que de repente no tenemos una enfermedad o hasta que de repente no nos pasa algo, entonces como que decimos, anda, un momento. La importancia de pensar, de cuestionarse las cosas, de investigar como tú, que llevas investigando y como nos contabas, ¿no? También por tu experiencia de vida, lo que te fue llevando una cosa a la otra con esas ganas de aprender, con esas inquietudes, ¿no? Que tenías. Es que yo, perdona que le corté, Claudia, yo fui un niño muy enfermo, ¿sí? Yo fui un niño muy enfermo, tenía extravismo, tenía 13 dioptrías de extravismo en cada ojo, era casi legalmente ciego. Yo no veía doble, veía triple. Luego acabé desarrollando visión alternante. Yo solo veo con un ojo, no veo con los dos. Yo siempre veo con un solo ojo, no veo con los dos a la vez. Veo en 2 dimensiones, no veo en 3. Yo lo veo todo como ustedes ven en una foto. Lo veo todo plano. Yo no veo profundidad. ¿Sí? He tenido muchos accidentes por culpa de mis ojos. Además, sufro de psoriasis y se me descomponía la piel, se me caía la piel a cachos, sangraba, me salían ulceraciones por todos lados. Parecía un enfermo de SIDA, sinceramente. Parecía que tenía sarcoma de Kaposi por todos lados. De hecho, me hicieron la prueba del SIDA 6 veces en un año, porque la dermatóloga no se creía que no lo tuviera, ¿no? De lo mal que tenía la piel. He tenido hongos en la piel durante muchos años también. Tuve bronquitis crónica durante 16 años. Tuve úlcera sangrante de estómago. Tuve un prolapso de la válvula tricúspide del corazón. Me iban a operar a corazón abierto cuando tenía 14 años. Es decir, yo fui un niño muy enfermo, lo he pasado muy mal con mi salud y a los 14 años, cuando me dijo el cardiólogo que me tenían que operar y ponerme una válvula de porcelana en el corazón, pues entonces empecé a darme cuenta de que algo no funcionaba bien, algo no estaba haciendo bien, no estaba prestándole atención a mi cuerpo y no estaba haciendo lo que mi cuerpo necesitaba. Y ahí es cuando empecé a hacer dieta, desde entonces no he dejado nunca, empecé con 14 años a hacer dieta, yo con 14 años pesaba 90 kilos, medía 1,50 m, tenía obesidad mórbida, tenía un 39,5% de grasa corporal, ¿no? Así que me puse a dieta, dejé de comer azúcares refinados, dejé de comer todos los dulces del mundo de forma radical y me puse a hacer deporte, que no había hecho deporte nunca hasta los 14. A los 14 empecé a hacer deporte, en 3 meses perdí 37 kilos, bajé de los 90 kilos a los 53, seguí haciendo deporte, empecé a estudiar dietética por mi cuenta, empecé a comprar libros de medicina, de dietética, empecé a leer y ahí es como empecé a entrar en este mundillo. Pero la gente solemos cometer el error de pensar que a nosotros no nos va a pasar, que lo que le ha pasado al vecino le ha pasado al vecino porque él tiene mala suerte. No porque haga las cosas mal, porque tiene mala suerte, ¿no? Y creemos que nosotros, que hacemos las cosas tan mal como él, tenemos mejor suerte y a nosotros no nos va a pasar. Hasta que nos pasa, ¿no? Entonces, cuando nos pasa, la gente normalmente empieza a hacer una toma de conciencia, pero la mayoría de la gente no es capaz de hacer los cambios necesarios hasta que le ve las orejas al lobo, ¿no? Entonces, es tan sencillo como que no comer ni frutas ni verduras que no sean de temporada, no comer alimentos procesados, no comer alimentos ultracongelados, no comer alimentos precocinados, comer solo alimentos frescos, ¿sí? Comer alimentos que estén, comprar alimentos que estén sin procesar, sin cocinar, sin manufacturar y manufacturarlos, procesarlos y cocinarlos en casa. ¿De acuerdo? No utilizar salsas de bote, no comer comida enlatada. Es decir, es algo muy sencillo que cualquiera puede hacer, pero la gente no quiere. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido irte al supermercado de turno y comprarte las porquerías que venden en lata de chipirones en salsa americana o calamares en su tinta o lo que sea, o una salsa de boloñesa de bote, ¿no? Y hervir pasta de los chinos, ¿no? Y echarle el bote encima, ¿no? Todo eso es mucho más fácil porque comer bien requiere esfuerzo, comer bien requiere atención, comer bien requiere sacrificio, Y ¿no? yo digo siempre, perdona que te interrumpa, que también es lo que decía Claudia antes, cuestionarnos, y yo a veces le digo a los pacientes, porque todo lo que tú estás diciendo para nosotros es súper sencillo, pero de verdad que lo habrás visto, o sea, hay personas que te dicen, es imposible, yo no puedo hacer eso por el estilo de vida, lo que tú decías antes, bueno, primero, lo que decía Claudia de cuestionarse, yo le digo, piensa
que si te lo están dando y que si te lo están poniendo ahí en el supermercado y te están animando, por ejemplo, ahora a la dieta vegana, algo hay detrás. O sea, cuando te lo dicen, haz lo contrario, o por lo menos, si no lo haces por ti, por rebeldía al sistema, ¿ya? O sea, no compres o no te compres todo lo que te dicen. O sea, no a lo que hay en el supermercado. ¿No? O sea, quiero decir, eso, ya si no lo haces por ti y ni por tus hijos, pues yo qué sé, pues por ser rebelde ya. Entonces, mil puntos, señora Chaitel. Yo es que tendría que explicar muchas cosas y no tengo tiempo, por desgracia. ya. Bueno, que podemos jugar en otra ocasión, y es que esto se puede repetir. La cuestión es que ya he dicho que la palabra vegano es un neologismo que se usa para la ingeniería social, ¿no? Sí. Todo lo que la gente compra en el supermercado forma parte de un proyecto de ingeniería social. ¿Sí? Todo. No hay nada que compres en el supermercado, nada que puedas comprar en el supermercado que no sea un alimento fresco. Es decir, si compras manzanas, lechugas, pescado fresco, carne fresca y tal, no hay nada que puedas comprar en el supermercado que no sea parte de la ingeniería social. Todos los alimentos procesados contienen aditivos químicos, todos, sales nitritadas, sales fosfóricas, ácidos grasos de esteres, ¿no? Son derivados del petróleo, mayoritariamente son derivados de la química del petróleo, del refinamiento de petróleo, son altamente carcinogénicos, son altamente tóxicos, son altamente disruptores a nivel hormonal, y todo viene además en envases de plástico que contienen bisfenilo A, bisfenilo B y ftalato. El bisfenilo A y el bisfenilo B tienen una actividad hormonal femenina, ¿de acuerdo? Generan una captación artificial de los receptores de estrógenos, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer, con lo cual en la mujer producen alteraciones del ciclo hormonal, del ciclo de reproducción, del ciclo menstrual, ¿de acuerdo? Y del ciclo sexual, es decir, de la libido sexual. Y en los hombres producen feminización, es decir, producen una disminución del desarrollo de los genitales masculinos, con lo cual los niños ahora se alimentan todo en envases de plástico. Todo lo que comen en envases de plástico, sí. Estos niños van a tener un hipodesarrollo de los genitales, es decir, tendrán el pene y los testículos más pequeños, ¿no? Tendrán menos capacidad de producción de esperma, tendrán menos potencia y menos vitalidad sexual, tendrán disfunción eréctil a edades cada vez más tempranas, ¿no? Entonces, hay que, como dice usted, señora Chaitel, hay que evitar a toda costa, como si de Satanás mismo se tratara, adecuarse y adaptarse al sistema, ¿sí? De hecho, hay un refrán en Estados Unidos que a mí me gusta muchísimo que dice no es un signo de buena salud mental estar profundamente adaptado a un sistema enfermo. ¿No? Entonces, me encanta ese dicho porque lo resume en 3 palabras, ¿no? Pero Ilios, entonces lo que usted decía, lo que usted decía antes cuando comentabas que el problema empezó cuando el hombre no quiere adaptarse a lo que el curandero le dice que tiene que hacer, que es cambiar su vida. ¿No crees que ahí el sistema empieza a hacerse eco de eso y se aprovecha y entonces empieza la farma y es todo por retroalimentarse? Porque obviamente no somos víctimas, somos lo que queremos ser. Pero también si estamos rodeados, que es muy fácil hablar, pero si luego todo lo que te venden alrededor, tú vas a comer a un sitio y necesitas trabajar y sociabilizar, pues la comida del negocio, de esto, del otro, no sé, lo que hace la gente normal en sus trabajos, que me vienen a mis consultas y dices, ¿qué tengo que comer ahí? O sea, que te quiero decir, aunque uno tenga toda la voluntad, todo lo que nos rodea, no estoy diciendo que seamos víctimas, es verdad que podemos tomar estrategias. Pero que no, pero quiero decir, el sistema tampoco ayuda. Perdón, Chaitel, porque eso es lo que hace la gente y tiene usted razón. El sistema es así porque el sistema se ha aprovechado de la desidia y de la indolencia de la sociedad, de la gente en general. Pero yo he vivido en 5 países. ¿Sí? Yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en México, he vivido en Japón, he vivido en España y he trabajado durante 18 años de forma intermitente en Rusia y en Ucrania, dando seminarios y cursos de medicina natural. Yo soy como todas las personas del mundo y hay situaciones en las que yo cuando, por ejemplo, una vez al mes bajo a Madrid a pasar consulta y estoy ahí trabajando un día entero, yo no como. Empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, termino a trabajar a las 10 o a las 11 de la noche, pero no como en todo el día. Simplemente bebo agua.
no como, porque si tengo que comer la porquería que me dan por ahí, prefiero no comer. ¿Sí? O sea, prefiero no comer. ¿Sí? Cuando vivía en Japón, los 8 años que viví en Japón, yo he tenido varios trabajos cuando viví allí. Uno de los trabajos que tenía estaba a 27 kilómetros de mi casa. Yo iba en bicicleta. Iba en bicicleta a trabajar y volvía a mi casa en bicicleta. Eso eran 54 kilómetros cada día en bicicleta, ¿sí? De ida y de vuelta, de martes a domingo. Tenía los lunes de fiesta. ¿Sí? Y yo iba a trabajar en un club deportivo, que es el Tokyo American Club, que es el club más exclusivo de todo Asia. Es para multimillonarios, o sea, en ese club estaba el presidente de Toyota, el presidente de Honda, el presidente del Barclays Bank, el presidente del banco más grande de Japón, o sea, todo era gente multimillonaria y era un club extremadamente exclusivo, no podía entrar cualquiera, ¿no? Y tenían 4 restaurantes, pero yo nunca comí ahí, porque yo veía lo que ponían yo veía lo que entraba en la cocina y veía lo que servían, y yo nunca comía ahí, prefería no comer. Es decir, me lo tomaba como mi oportunidad para hacer un ayuno. Entonces, es una cuestión de voluntad. Yo he llegado a estar un mes entero sin comer. A la gente le va a resultar difícil de creer, pero yo he llegado a estar un mes entero sin comer nada, bebiendo solo agua, durante un mes entero. ¿Sí? Porque si me tengo que envenenar, pues prefiero morirme de hambre antes que morirme envenenado, básicamente, ¿no? La cuestión es que la gente siempre se autojustifica diciendo que no es tan malo. Pero es tan malo y siempre se autojustifican diciendo que es que, claro, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no puedo cambiar el sistema, ¿cómo voy a luchar yo solo contra el sistema? Pues muy sencillo. Si todo el mundo luchara solo contra el sistema no existiría. Porque si todo el mundo se llegara a comercializar y a consumir las porquerías que te venden en los supermercados, no se venderían. Porque lo que no hacen las empresas es generar pérdidas. El problema es que la gente, por ejemplo, yo hago el pan en casa, hago el yogur en casa, hago la pizza en casa, hago las hamburguesas en casa, hago los frankfurts en casa, lo hago todo en casa. Entonces, mis hijos, cuando quieren una hamburguesa, se les hace el pan, hago el pan en casa, hago la hamburguesa en casa, hago el ketchup en casa, hago la mostaza en casa, hago la mayonesa en casa, lo hago todo en casa. ¿Sí? Entonces, mis hijos no comen comida basura. Mis hijos comen comida rápida. Y la comida rápida no tiene por qué ser comida basura. Sin duda, sí. La comida rápida, o sea, una hamburguesa de las que comen mis hijos, tiene más capacidad nutricional que el chuletón que se coma cualquier otra persona en su casa. Y no lo digo de broma, ¿sí? Porque las hamburguesas que yo le hago a mis hijos son de solomillo de vaca vieja o son de solomillo de carne de buey, ¿no? La mayonesa está hecha con huevos caseros de mis gallinas, ¿no? Es decir, todo está hecho con productos frescos, todo está hecho con productos naturales, ¿no? Entonces, mis hijos comen una hamburguesa y yo estoy perfectamente tranquilo porque la lechuga que va en la hamburguesa es de mi huerta, el tomate es de mi huerta, los pepinillos son de mi huerta. Entonces, la gente siempre se quiere autojustificar como que no pueden hacerlo o como que el sistema está hecho así y no lo puedo cambiar, pero evidentemente que lo puedes cambiar, porque si lo puedo hacer yo, que no soy nadie especial, lo puede hacer todo el mundo. Yo no soy más que los demás. Ni soy más que los demás, ni puedo más que los demás, ni soy especial, ni he nacido con una estrella clavada en el culo. ¿Sí? Yo soy como todo el mundo, simplemente tengo mis prioridades bien definidas y hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, ni más ni menos. Es una cuestión de una persona tiene que tener mente clara y listo. Dios, perdón, pero eres una persona como todo el mundo que a mí me motiva, con lo cual hay un recorrido que a mí me ayuda y yo creo que eso es bastante loable. Sin entrar en elogios, que aquí ni los quiero ni los pretendemos, pero sí, que a mí me ayuda mucho ver que sí, que es toda una cuestión de estrategia y que nos dejemos de ser cómodos y que sí es posible. Sí, porque yo siempre digo lo mismo. Yo, por ejemplo, yo duermo una media de 5 horas al día. ¿Sí? Una media. Hay días que duermo 6 porque tengo suerte y otros días que duermo 4 porque tengo mala suerte, ¿no? Pero yo duermo una media de 5 horas al día. ¿Y duermo 5 horas al día por qué? Pues porque yo, si quiero yogur de calidad, lo tengo que hacer yo. No puedes comprar un yogur de calidad en el supermercado porque no existe. No hay ningún yogur de calidad en el supermercado. ¿Sí? Si quiero un pan de calidad, lo tengo que hacer yo porque no hay ninguna panadería que te venda pan de calidad. ¿Sí? Si quiero una buena hamburguesa, pues tengo que irme a la carnicería y decirle al carnicero qué parte de la vaca vieja quiero que me trinche y que me pique. Lo quiero picado 2 veces, lo quiero picado con grasa, le digo que le añada más grasa, ¿no? La gente le quita la grasa a la carne y yo le pongo grasa a la carne, ¿no? Es decir,
hay que responsabilizarse. Si una persona no se responsabiliza de su salud, nunca va a estar sana, es imposible. Sí. No se puede. O te responsabilizas tú o serás un enfermo crónico toda tu vida, que es lo que le pasa a la gente. España, la gente no lo sabe, pero España ya es el segundo consumidor de fármacos del mundo, solo nos supera a Estados Unidos. La inercia es ahí, requiere esfuerzo, todo esto requiere esfuerzo. Antes, cuando nombrabas los disruptores endocrinos y los problemas con los niños, como ya he dicho antes, yo daba de comer en los colegios a niños y es tan desolador encontrarse a niños de 8 o 10 años que ya han desarrollado tetas, a chicos, ¿no? Sí, ginecomastia. Yo daba talleres, los talleres eran para comer mejor y nada, y me decían, oye, no traerás pollo o pavo, ¿no? Porque tiene hormonas y tal. Y me preguntaban por estos niños en concreto. Y nada, pues eso. Es la desinformación, porque ellos le preguntaban a usted por el pollo y el pavo, pero luego resulta que los plátanos en bolsas de plástico, las manzanas en bolsas de plástico, los yogures en tarros de plástico, todo en tarros de plástico que lleva más hormonas femeninas que el pollo, ¿no? Sí. Por eso digo que es todo muy desolador. A mí, sinceramente, me da mucha tristeza porque tengo 2 hijos y soy consciente del mundo en el que tengo que vivir, ¿no? Y soy consciente de que la gente no está empujando en la dirección adecuada, la gente está empujando en la dirección equivocada, ¿no? Pero dentro de todo lo malo, pues yo hago todo lo que está en mi mano para minimizar ese impacto, por lo menos en mi núcleo familiar. Yo creo que nos has brindado una serie de brochazos de oro en muchos aspectos, que contiene mucha amiga la entrevista que estamos a punto de finalizar. Pero si te pudiera pedir un consejo de ese que dices, bueno, vamos a ver, yo sé que es responsabilidad de cada uno, eso cada uno lo puede tomar o no, pero ¿cuál nos darías un poco ese punto de inflexión? Porque a mí me gustaría terminar con un poco más de alegría y de optimismo. Pues muy sencillo, nunca consumir nada que esté precocinado. O sea, una persona puede mantener un buen nivel de salud simplemente evitando todos aquellos alimentos que ya están preparados. O sea, una persona evitando y eliminando de su carrito de la compra todo lo que está preparado, sí, ya puede mantener un buen nivel de salud. Y a esto me refiero, salsas de bote, comida enlatada, galletas. Y elaborados. Sí, todo lo que está elaborado y precocinado. Evitando eso, una persona ya puede estar sana, porque hacer galletas las hace cualquiera, es muy fácil de hacer. Te requiere 1 hora de preparación, o sea, 1 hora entre la preparación y el cocido en el horno, el horneado, y ya tienes las galletas. Haces 4 kilos de galletas, las tienes para un mes, ¿no? Que es lo que hago yo. Entonces, hacer el pan también es muy fácil. El pan te lleva 3 horas entre la preparación de la masa, el levado y el horneado, te lleva 3 horas. Si quieres masa madre, pues la dejas reposar toda la noche y te lleva 1 noche entera hacer el pan. Pero es muy fácil hacer las cosas en casa, solo requiere un poco de disciplina y un poco de compromiso, y es muy fácil mantenerte sano evitando simplemente los alimentos precocinados. Y antes, cuando nombrabas ese refrán americano, yo me he acordado del español ese de muchitos poquitos y poquitos de muchito, ¿no? Que decíamos en los colegios, a ver, bueno, come un poco de todo, pero no te cebes, ¿no? Exactamente. Hay que tener en cuenta que tenemos malos hábitos con la comida en todo, en cuanto a la calidad y en cuanto a la cantidad. Sí. Pero bueno. Bueno, Elías, pues, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos vamos con estos últimos consejos. Y bueno, conclusión, o sea, cambiar prioridades y a meterse en la cocina. Exactamente. A empezar con las emociones de optimismo, que lo vamos a hacer bien. Eso, un pequeño cambio. A cocinar con amor, a ponerse una buena música, a cantar, a bailar en la cocina. Y bueno, y que ha sido un placer, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido una charla muy, muy, muy fructífera que nos ha aclarado muchos conceptos. Esperamos poder tenerte a ti en otra ocasión, que hayas estado tú a gusto, que hayas estado bien aquí en este sofá, que intentamos que sea como estar en casa. Y gracias. Pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias. Saitel se nos ha ido. Yo creo que algo le ha pasado con el internet, que iba y venía y bueno, pues nada. Gracias a ustedes por invitarme y hasta la próxima. Vale. Hasta la próxima. Gracias por tu inspiración. Pues nada, hasta luego. Chao.
Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.